¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Con este calorcito, a gusto. Bueno, pues vamos a tratar de hacer una plática interesante al respecto de este personaje que es Carlota. Carlota de México, emperatriz de México, y que pues es un personaje que apenas ahora recientemente hay algunos temas que se han venido hablando al respecto de ella, que, por ejemplo, este libro, que más o menos es del año 2000, 2002, esta edición que tienen ustedes acá, pues es parte de ese interés por rescatar esta vida de esta mujer. Ahora, bueno, como escucharon, yo, digamos que mi licenciatura, pues es en Historia. Y durante el periodo que yo fui tanto estudiante como, bueno, después parte del trabajo que realicé con posterioridad tiene que ver con historias de mujeres. Entonces, bueno, pues parte de eso también es lo que me lleva a interesarme por diferentes personajes, tanto personajes que son de cierta fama, como también otros personajes que a lo mejor no son tan famosos como las mujeres, digamos, de la cotidianidad, las mujeres, pues ahora sí que simples y comunes y corrientes como cualquiera de nosotras. Entonces, bueno, vamos a abordar un poquito sobre eso, sobre cuál es la condición de las mujeres, pero previo a eso me gustaría más o menos ponerles en contexto. ¿Alguien sabe en qué contexto se da la visita o más bien este imperio, el Segundo Imperio Mexicano? ¿Alguien tiene una idea en qué contexto se da? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál fue la negociación? ¿Cómo es que de repente tuvimos una princesa belga en México? ¿Haciendo qué? ¿Cómo? ¿Qué tuvo que pasar? ¿No? Entonces creo que eso, para empezar, es un dato bastante curioso, porque resulta que durante todo el tiempo que muchas de las monarquías europeas tuvieron posesiones en los países, tanto en América como en África y en otros lugares, no llegaron realmente nunca como a instalarse ahí, ¿no? Entonces, como que era la metrópolis, esta parte de lo que es Europa, y por otra parte, pues eran las colonias, la parte subalterna, la parte marginal, y de donde obviamente que se obtenían todas las riquezas que les hacían también a estos países, a estas naciones, vivir como vivían, ¿no? Entonces, bueno, Carlota llega por un azar del destino, porque resulta que México, cuando se da la guerra de Reforma, que fue de los años 1858 a 1861, que fue una guerra civil muy fuerte, en donde se dieron estas batallas entre liberales y conservadores, decide, digamos que México estaba en quiebra, en absoluta bancarrota, y entonces decide dejar de pagar su deuda externa. Entonces, algunos países con los que tenía estas deudas, como Estados Unidos, que por cierto en ese momento estaba también en guerra, e Inglaterra, estos países dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo lo negociamos. Pero Francia, a la que también le debía dinero México, tomaron, digamos que la decisión, porque tenían en ese momento un gobernante sumamente ambicioso, que era Napoleón III, y él tenía como estos afanes de expandirse y de volver a crear estos enormes imperios que ya habían ido como pasando un poco en siglos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, Napoleón dice, es mi momento, dice, no le voy a perdonar la deuda a México y me voy para allá, ¿no? Entonces empieza a haber toda esta amenaza de invasión, empiezan a darse algunas circunstancias ahí, y entonces el grupo de conservadores mexicanos, que debido a las leyes de reforma había perdido parte de sus privilegios y estaban muy molestos con el presidente Juárez, dijeron, vamos para allá, y vamos a decirle a Napoleón III que nos ayude a conseguir a un gobernante de a de veras, no esta bola de ignorantes republicanos que no tienen idea de cómo mandar un país, que hemos tenido guerra tras guerra y fracaso tras fracaso, porque todo el siglo XIX es un desastre en nuestro país. Entonces, se van a Europa y allá resulta que les ayudan a conseguir
a una pareja maravillosa, que eran Maximiliano de Habsburgo, austriaco, y Carlota de Bélgica, ella pues obviamente una princesa, hija de un rey, con toda una serie de características maravillosas, y entonces les dicen, pues, ¿qué les parece? Por su parte, Maximiliano y Carlota no tenían posibilidades de gobernar en Europa. No tenían posibilidades de acceder a un trono desde donde pudieran realmente ejercer cierto poder. Entonces, bueno, pues finalmente resulta que estos conservadores se regresan a México pues con la noticia de que íbamos a tener un imperio, el Imperio Mexicano, con un par de maravillosos europeos, rubios, de casas gobernantes importantes en Europa, que iban a llegar a nuestro país y que lo iban a convertir por fin, ese sueño que seguimos teniendo en México, de llegar a ser un país de primer mundo, ¿no? Entonces, este es el contexto. Esa es la manera en que llegan a nuestro país estos dos europeos, que además, bueno, ellos ya tenían para ese momento más o menos 7 años de casados. Entonces llegan, se establece un contrato, se dice que esta pareja va a gobernar, pero además, como se trataba de una monarquía que iba a ser hereditaria, pues ellos también tenían que tener hijos e hijas. Y esta pareja, curiosamente, tenía 7 años de matrimonio y no tenían descendencia. Pero bueno, estaban jóvenes, ellos se casaron cuando Carlota tenía 17 años, cuando se casó con Maximiliano de Habsburgo. Ahora, un poquito para comentar, ¿quién era Carlota? ¿No? ¿Quién era Carlota? ¿De dónde venía? ¿Qué clase de persona era? Pues bueno, déjenme y les voy a tener que leer el nombre, porque ya saben que estos europeos de la realeza tienen unos nombres, fíjense nada más. Ella se llamaba María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. Ajá, ese era su lindo nombre completo. Entonces, bueno, pues ella fue educada, ella era hija de un rey, del rey Leopoldo I de Bélgica, y fue educada con todos los deseos, ella tuvo 2 hermanos, y fue educada con todos los deseos de que ella en algún momento llegara a ser gobernante, llegara a ser una mujer importante. Entonces, pues bueno, su padre se empeñó en que ella tuviera la misma educación que sus hermanos. Entonces Carlota sabía de historia, de geografía, de economía, de todas las ciencias, digamos, que había en esa época, y además también sabía incluso de estrategia militar. Ella hubiera sido, yo creo que una excelente estratega militar. Ella incluso ya en su periodo posterior decía que si ella hubiera sido la que comandara las tropas, digamos, ay, se me olvidó la palabra, bueno, las tropas, digamos, de Maximiliano, sus propias tropas, de la intervención, las tropas de la intervención, ella decía, no hubiera habido Querétaro, ¿no? Ustedes saben que Querétaro fue suceso trágico, o en Querétaro fue el suceso trágico del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entonces, bueno, ella era lo que decía. Incluso fíjense en su delirio, que ahorita vamos a preguntarnos si realmente sería un delirio o no, ella se imaginaba que era hombre, o que había sido hombre, o que podía hacerlo, y que tenía esta capacidad. Inclusive ella en alguna época se hacía llamar Charles, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de como nuevos descubrimientos que se están haciendo al respecto de la vida de ella. Entonces, bueno, ella llega a México. Fíjense también otro dato muy curioso. Cuando ella llega a México, pues ella se imaginaba
pues que iba a haber como grandes vítores, que los iban a esperar, esperaba como otro lugar, otro país, ¿no? Otras circunstancias. Y entonces cuando llegan a Veracruz y se bajan del barco, y entonces pues bueno, tienen que hacer este tránsito larguísimo, porque ustedes se pueden imaginar lo que implicaba transitar desde Veracruz hasta la Ciudad de México en carretas, que se atoraban en los pozos, que había como riesgos de asaltacaminos, que perdían las ruedas, las carretas por las condiciones de los caminos y demás. Y entonces ella, pues para empezar, dicen que tiene ahí como de sus primeras decepciones, ¿no? Entonces logran finalmente, bueno, llegar a la Ciudad de México y ella desde un primer momento, por sus capacidades, por sus posibilidades, en cuanto a la preparación que tenía, empieza a resultar un tanto chocante para algunas personas. Ahora, ella, digamos que se encuadra su vida y sus circunstancias en una época en la que hay un conservadurismo muy extremo en relación con el comportamiento de las mujeres. Entonces, hay un periodo largo de la historia en donde las mujeres habían logrado tener cierta libertad. Muchas veces pensamos que el feudalismo, que la Edad Media fue para las mujeres una época difícil, pero todas las ideas que tenemos en relación con este comportamiento recatado de las mujeres, más bien son de siglos posteriores, de los siglos, más bien de la edad y de la época moderna. O sea que aquí vamos a encontrar que una mujer pues que tiene voz, que se permite salir adelante, que como ella, que fue educada para gobernar, de pronto se permitía dar órdenes y tener ideas propias, pues era mal vista. Y entonces decían esa cosa tan fea que no nos gusta o que no gusta de las mujeres, que era ambiciosa. Y no solamente fue ambiciosa desde que llegó a México, sino que además ella ya había sido, digamos, ya había manifestado su ambición. Maximiliano era un tipo tranquilo, divertido, bohemio, pues medio ligero de cascos, como dicen por ahí, ¿no? Y entonces él no estaba como muy interesado, pues al final de cuentas tenía todo lo que se podía aspirar y él realmente no tenía como más ambiciones, ¿no? Entonces ella sí, para empezar se había casado con Maximiliano un poco con la oposición de su padre, porque a Leopoldo I Maximiliano se le hizo poca cosa, porque aunque venía de una familia muy importante, el papá de Carlota sabía que jamás iba a lograr tener una posición importante en el tablero, ¿no?, de Europa. Entonces, bueno, pues esta Carlota, cuando se les hacen el ofrecimiento, pues como que Maximiliano dice, ay, pues quién sabe, ¿no? Y ella así como que sí, ándale, vamos, mira, un imperio, ahí sí podemos gobernar, ahí sí vamos a poder tener otras posibilidades, vamos, ándale, anímate, lo convence y pues al final de cuentas se lanza. Tampoco fue tan bien visto por parte de la familia de Maximiliano esta situación, ¿no? O sea, decían, pues, ¿a qué vas?, ¿no? Pero bueno, pues órale, pues. Y entonces, bueno, llegan a México, decimos, y entonces ella pues empieza a manifestar estos ánimos que eran pues parte de su formación, parte de su carácter también, y entonces ella empieza a ser no tan bien vista, pero al mismo tiempo también pues tenía ciertas simpatías. Había ciertas anécdotas. Ella en algún momento manifestó que quería ser como la madre de todos los mexicanos, y entonces la llamaban Mamá Carlota. No sé si inclusive hayan escuchado una canción que cuando ella se fue de México le cantaron y que se llamaba Adiós Mamá Carlota, que era esta canción que hablaba de alguna manera del triunfo mexicano frente a la invasión extranjera. Entonces, bueno, Carlota
al final, digamos que es una mujer rica, poderosa, es una mujer valiente, es una mujer que tiene como todas estos deseos, y dicen, por ahí hay leyendas, ¿no?, de que de pronto ella se animaba a salir por ahí acompañada apenas de un par de sus damas para acercarse a la población. Y hay una anécdota que cuenta que ella se metió a una pulquería, ¿no? Las pulquerías eran estos espacios, pues, donde, pues así como las chelerías ahora, yo creo, ¿no? Estos espacios donde se vendía el pulque, que era una bebida, pues, muy popular en ese momento, y que había muchos lugares en donde se vendía el pulque. Y que incluso se sentó a la mesa con algunas personas ahí de los que estaban ahí bebiendo, y que se tomó un par de pulques y que se puso un poco alegre, ¿no? Y entonces no llegó a perder la compostura, ¿no?, aunque a lo mejor eso hubieran querido algunos, pero sí, digamos que pasó un rato agradable, y se decía pues que ella solía hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahora, por otra parte, cuando Maximiliano llega también, y bueno, ella misma, tienen ideas muy liberales. Entonces, cuando los conservadores se dan cuenta de que estos reyes que trajeron eran más papistas que el Papa, como se dice, o sea, más liberales que los liberales, y que empezaron a tomar algunas medidas, pues entonces les retiraron su apoyo. Les retiraron su apoyo y se quedaron ellos de alguna manera solos. Ahora sí, que no estaban bien ni con Dios ni con el diablo, porque por otra parte, pues digamos que los liberales mexicanos, pues obviamente no los querían, y los conservadores que los habían invitado a venir, pues ya tampoco mucho. Entonces, viene una crisis, empieza a haber circunstancias muy complicadas, bélicas, hablando también en ese sentido, y Napoleón III, que ya se había un poco enfadado del asunto y como que no le vio ya más futuro, dijo: voy a retirar mis tropas, que era lo que al final de cuentas sostenía este imperio, las tropas francesas que mantenía acá Napoleón III. Entonces, pues retiro a mis tropas, y entonces frente a esa situación, Carlota decide irse a Europa, a hablar directamente con Napoleón III, llega a Francia. Napoleón III jamás la recibe, ella de hecho se tuvo que quedar en un hotel, cosa que era escandalosa. O sea, imagínense nada más, la mera emperatriz de México, y además la hija del rey, que además, por cierto, en el trayecto que ella estaba en México, su padre murió, y entonces ella se queda como sin esa protección, ¿no?, sin ese apoyo, porque su padre la adoraba. Y entonces llega, no la reciben, y entonces ella se va al Vaticano para ver si el Papa podía hacer un poco de intercesión ahí por ellos. Y estando ahí, tiene un desmayo, de pronto pues se dice que enloqueció, ¿no? Empezó como a ver que a lo mejor la estaban envenenando, empezó a tener ese delirio, se desmaya y se tiene que quedar a dormir en el Vaticano. Dicen que ha sido, o que fue la primera mujer, al menos oficialmente, que se quedó a dormir en el Vaticano, ¿verdad? Oficialmente. Entonces, finalmente, cuando ella sale de ahí, se dice que ya nunca más recuperó la cordura. Ella tenía en ese momento 27 años, 26, 27 años aproximadamente, y de ahí ella vivió el resto de su vida, es decir, 60 años más, porque además fue muy longeva. Vivió 60 años más, lo que fue el resto de su vida. Se dice que, pues, loca, ¿no? Se dice que había perdido, pues, la razón. Fíjense qué curioso, porque ella que vino a México en este desastre, que apenas había trenes, bueno, es más, ni trenes, que había, pues, estos caminos de carretas y demás. Ella murió en 1929. Ella hubiera podido regresar a México en avión. O sea, esa es una cosa que se me hace muy simpática y muy paradójica, porque el desarrollo tecnológico en esos
en ese periodo fue muy acelerado. Y entonces ella hubiera podido regresar a México en avión. Entonces, bueno, pues este es un poco, digamos que el resumen de lo que es esta vida. Pero además déjenme les cuento algunas cosas, porque aquí hay algo interesante. Normalmente cuando se ha querido anular las vidas de las mujeres, se dice que están locas o que estamos locas. Es más, una de las formas de violencia doméstica incluye decirnos locas. Una forma de violencia que se llama gaslight, que nosotras conocemos muy bien o que nos han dicho muchas veces, nos llaman locas. De hecho, hay un estudio bien interesante de una historiadora de la medicina que hace un estudio sobre los diagnósticos médicos al respecto de las mujeres, y este estudio se llama, este libro que ella escribió se llama Enfermas, mentirosas y locas. La opinión de los médicos al respecto de las mujeres en el siglo XIX. Entonces, Carlota no es la primera loca, y lo voy a poner así entre comillas. ¿Se acuerdan de Juana la Loca? ¿No? O sea, esto no es algo, digamos, que ocurrió una vez. Y así hay muchas mujeres a las que a partir de tildarlas de locas, se les reducen sus posibilidades y se les silencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Juana la Loca, pues ella era una mujer que pudo haber accedido al trono, al trono de Castilla y de Aragón. O sea, pudo haber sido, digamos, la primera reina de España, propiamente hablando. Y sin embargo, bueno, pues hubo una serie de circunstancias que hicieron, no que ella se volviera loca, sino que la tildaran de loca para anularla. Dicen que ella iba junto con el féretro de su famosísimo esposo Felipe el Hermoso, y que iba ahí todo el tiempo llorando junto a él, y recorrió una gran cantidad de lugares con ese féretro. Pero en realidad lo que dicen no es que estaba loca enamorada del cadáver de su marido, ¿no? Sino que tenían planes para ella de casarla con alguien más, y entonces ella se aferró al cadáver de su marido para evitar que la casaran en otro lado y perder esa posibilidad de acceso al trono en España. Entonces, en el caso de Carlota, resulta que Carlota era una mujer inmensamente rica, inmensamente rica. Su padre le dejó una cantidad impresionante de recursos, de dinero, de castillos, de islas, de lugares, en fin. O sea, era una mujer, bueno, riquísima. Entonces, ella, lo que se dice es que, por ejemplo, ¿no? Ya ven que no tuvieron descendencia. Ella, en una carta que escribió en esos ratos aparentemente de cierta lucidez, es que el matrimonio entre ella y su marido jamás se consumó. Ellos nunca tuvieron relaciones. Y entonces también se dice que a Maximiliano, pues digamos que era bisexual. Incluso acá en México se hacía la burla en relación con eso. Y que entonces Carlota, desesperada además por tener descendencia, porque además, por otro lado, Maximiliano tenía sus escapadas, pues con mujeres, claramente decían que andaba detrás de una mujer que vivía en Cuernavaca que le decían la India Bonita, y se decía que iba a tener una hija con esa mujer, que ella estaba embarazada. Entonces ella trataba de mantenerse de alguna manera cerca de su marido, pero su marido pues no la pelaba. Y entonces dicen que ella intentó, tuvo un desliz y se embarazó, y que realmente llegó a tener a ese hijo, pero obviamente pues no de Maximiliano. Entonces que ella estaba embarazada cuando se la llevaron cuando vino su hermano, mandó por ella, y cuando la sacaron del Vaticano, que ella tenía 3 meses de embarazo, y que efectivamente ella tuvo
a ese hijo o hija del que no se sabe más. Pero por otro lado, esta enorme fortuna de esta mujer, pues era bastante interesante como para seguir diciendo, pues sí, está rete loca, ¿no? Y entonces incluso, fíjense, esto es como parte del chisme, ¿no? Se dice que las dos personas, las dos mujeres que atendieron a Carlota durante el tiempo que se supone de su embarazo, murieron de manera misteriosa después del supuesto nacimiento de este hijo o hija. Un día se levantó muy bien, en la tarde tuvo unos retortijones espantosos y para el ratito ya se había muerto. Y otra se ahorcó. Entonces, algo pasó ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Y bueno, ahora viéndolo con otra perspectiva, a lo mejor con perspectiva de género, podemos entender la tremenda presión que pudo haber tenido esta mujer en un país extranjero, en unas circunstancias difíciles, desesperada por tener descendencia, por mantener esa circunstancia, viendo cómo todo se venía abajo, con el riesgo de morir, por ejemplo, en el caso de su marido, que ya no pudo salir de México, aunque sí lo intentó. Sí intentó Maximiliano irse de México, pero sus propios familiares le dijeron, ay no, vas a venir a hacer el ridículo, ya dijiste que eras el emperador de México, pues ahora quédate allá, ¿no? Y dicen que su propia familia lo desanimó. Entonces él pues ya se quedó allá, como saben, pues lo fusilaron. Además ahí hay una serie de anécdotas, ¿no? Porque, por ejemplo, es que esto es bien dramático. Cuando fusilan a Maximiliano, o sea, ustedes imagínense el hombre grandote, rubio, guapo y todo lo demás, y pues cuando le dispararon, pues destrozaron parte de su rostro al fusilarlo. Y entonces, bueno, pues hubo ahí algún artesano mexicano que medio lo reconstruyó. Y por ejemplo, Fernando del Paso en su novela Noticias del Imperio cuenta que lo más paradójico pues de todo esto fue que Maximiliano llegó a México pues con 2 ojos azules y quien lo preparó y lo embalsamó para que se fuera de regreso a Europa, pues no hay ojos azules de vidrio para reconstruirlo y creo que le pusieron un ojo de color negro. Entonces fíjense, o sea, esta parte me parece al mismo tiempo es un poco paradójica, es un poco como de ese humor negro que juega la vida y al mismo tiempo también sumamente dramático, ¿no? Porque pues al final de cuentas ellos vinieron un poco utilizados, un poco engañados, obviamente también con ciertas ambiciones, pero ellos vinieron pues además con un buen ánimo, porque ellos venían con un ánimo de servir, ellos querían hacer el bien. Al menos eso era lo que decían, ¿no? Y bueno, pues sabemos, por ejemplo, de Maximiliano, de estas grandes obras, en fin, de que no, por ejemplo, no echó para atrás las leyes de reforma, que era lo que querían los conservadores, etcétera. Y bueno, pues al final de cuentas, esta situación tan difícil, pues de repente pienso, ¿no?, que pudiéramos estar bajo una presión como esa. Y bueno, otra de las cosas es que a las mujeres se nos tilda con frecuencia de histéricas. Pero se deja de reconocer las cargas pesadas que muchas veces tenemos, ese deber ser que es muy pesado. Por ejemplo, ahora que leían mis datos curriculares, 20 horas de trabajo doméstico, no digo que yo haga directamente siempre el trabajo doméstico, pero parte del trabajo doméstico también es la supervisión y las compras y los cuidados, aunque sean a veces a distancia. Entonces, hay muchas cargas y a veces frente a estas cargas y también frente a la injusticia cotidiana, porque además salimos a la calle y sufrimos acoso, riesgos mayores como los que estamos viviendo ahora, de violencia, de feminicidios, en fin. Y obviamente, sí, hay momentos en que estallamos y dicen, es que con cualquier facilidad, no. Traemos el día completo, la vida completa
de violencia, muchas veces de opresión, de desigualdades, etcétera, cargando con nosotras. Se dice que tenía estos ratos de lucidez, ¿no? Y en esos momentos, por ejemplo, cuando recién supuestamente tuvo a su hijo o hija, ella vivió un periodo de mucho esplendor, decían, ¿no? Que estaba perfectamente bien. Pero luego ocurrió otro suceso trágico que hizo que, bueno, pues ella también volviera a tener, digamos que traía una situación emocional frágil, y muere un sobrino que era muy querido para ella, y entonces ella se vuelve a romper, ¿no? Ahora, decíamos que ella tenía una fortuna, tuvo una fortuna gigantesca, y entonces al final de cuentas lograron entre las familias establecer que hubiera este rompimiento del contrato matrimonial que se hizo entre las dos monarquías, entre las dos casas reinantes. Y al parecer, bueno, también los austriacos les pidieron a los belgas que regresaran parte de la dote generosa que le dieron a Maximiliano cuando se casó con Carlota. Y entonces esa fortuna gigantesca de Carlota, y a mí me parece también paradójico y dramático y lamentable, es que el rey, que era en ese momento ya el hermano de Carlota, se queda con todo esto, él lo administra, él lo usa, y pues como aquella estaba loca, pues no había nadie que le reclamara absolutamente nada. Y como no tuvo descendencia, pues no tenía que entregarle ese recurso a nadie. Entonces él, en estas incursiones por África, se compró el Congo. Se compró lo que ahora es el país del Congo, con las consecuencias tan espantosas que esa incursión tuvo para los habitantes del Congo. No solamente para los humanos, porque una de las cosas que hicieron los belgas fue extraer cantidades impresionantes de marfil. Y ustedes saben de dónde sale el marfil. Entonces, esta incursión de los belgas en esa parte de África fue tremendamente terrible, y esto se hizo con la fortuna de Carlota, con su dinero, y con la consecuencia terrible de su supuesta locura, porque yo en estos momentos lo pongo en duda. Y curiosamente, cuando se habla de esto, como les decía, una de las cosas es que nos tildan de locas, pero si ustedes se ponen a checar algo de Carlota, van a encontrar la palabra loca todo el tiempo asociada con ella. ¿Alguien sabe de las cosas que propuso para el gobierno en México? ¿Alguien sabía que hablaba 5 idiomas? ¿Alguien sabía que tenía habilidades de estratega militar? ¿Alguien sabía que sabía de economía, de sociología, de todo lo que había en ese momento de historia? Nadie sabíamos eso. ¿Qué sabíamos de Carlota? Que era la loca, ¿no? Eso era lo que sabíamos de ella. Porque este mundo que es misógino y que odia a las mujeres, ahí es donde nos quiere colocar. Ahí es donde nos quiere poner. Y no es la primera vez, ¿eh? Y estamos viendo actualmente situaciones como esas, en donde tildar a las mujeres de locas, desquiciadas, histéricas, sirve muy bien para retirarnos los pocos derechos que hemos podido conseguir. Universidad de Morelia. Transforma tus ideas en éxito.